rico es el café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Esto es un espacio donde hablamos de bienestar y salud en general. Para este episodio tenemos un invitado muy especial, una persona que ha tenido una trayectoria muy grande trabajando con personas que tienen condición de adicción, más específicamente por uso de sustancias psicoactivas. Él es una persona que se ha adentrado en el mundo de la adicción y conoce muy bien las personas que han sufrido este flagelo, un gran flagelo que ha golpeado a la humanidad desde hace mucho tiempo y la sigue golpeando. Este invitado, como les digo, muy especial, es mi querido amigo Julio Oliver Sosa, quien se conoce en el mundo terapéutico como el Padrino Julio. El Padrino Julio porque es una persona que ha ayudado a muchas otras personas a salir de adicción. Bienvenido a nuestro programa, mi querido amigo Julio. Gracias, doctor Guillermo, muy amable en invitarme a Un Café con Guillo. Ya tenía la oportunidad de haber visto algunos programas suyos, me parece muy interesante, muy amable. Gracias por estar acá con nosotros, Julio. Julito, como le decimos también por cariño. Le cuento a todos los que nos están oyendo, con Julio trabajamos en un lapso de unos 8 a 9 años aproximadamente en la IPS El Faro, que es una sede de la clínica CEMIC, en donde teníamos un centro de rehabilitación para personas con trastorno por uso de sustancias y adicciones, en la cual trabajamos por todo ese tiempo y ayudamos muchas personas a salir o que lograran salir y recuperarse de este flagelo, como lo dimos al principio, que es la adicción. Julio también es una persona que le gusta el arte y le gusta la poesía, le gusta escribir, y él ha escrito ya hace un tiempo un libro, que es este libro, que es Cartas de Adiós a las Drogas, del cual él me concedió el honor de escribir el prólogo, y que es un libro que muestra el corazón del sufrimiento de las personas que tienen adicción, porque son unas cartas escritas a puño y letra de las personas que han sufrido de trastornos de adicción y que han logrado recuperarse, y cuentan su historia muy sentida desde adentro. Quiero empezar, una vez hecha esta introducción, comentándoles también, Julito nos va a comentar más a fondo, que Julio también sufrió del flagelo de la adicción y logró recuperarse, y hoy en día es un ejemplo para todas las personas que quieren recuperarse, ya que tiene 33 años de estar limpio y en estos 33 años haber transmitido su mensaje para ayudar a otras personas. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Julio. Bueno, sí, la verdad que es una trayectoria bastante larguita. Yo empecé siendo un niño como muy cuidado, muy protegido, porque hubo una circunstancia y fue que mis padres se separaron, y entonces mi padre, en una de esas acciones que a veces hacen los padres, nos secuestró, porque así se puede decir, a mi hermana y a mí del lado de mi madre, y nos llevó con él. Duramos 2 años con él. En esa trayectoria nos dijeron que la mamá se había muerto y que esta tía que está aquí de ahora en adelante va a ser la mamá de ustedes. Bueno, yo tenía 4 años, mi hermana 6. A partir de ahí duramos 2 años, luego nos trajeron en el interior, luego nos trajeron a Cartagena y nos internaron en el colegio Fernández Baena. Cuando en esa época existían estos internados, sí, ¿no? Señor. Claro. Y allá la palabra es que requinterno. Requinterno. Requinterno, o sea que no había salida para nada. Resulta que, como todo, mi mamá se enteró de que sus hijos los tenían acá en Cartagena, y allá fue y nos sacó de allí, también nos secuestró también de allá del colegio. Ese fue un tremendo show. Se llevaron unos niños, secuestraron 2 niños, y esa loma de allá corriendo, y el poco gente, y la policía, y no sé qué. Era una mamá que había ido a buscar a sus 2 hijos que le habían quitado. Entonces, esta introducción para decirles que de ahí en adelante mi madre nos
cuidó con demasiado empeño. Llegamos a una casa de un padrino mío en el centro, en la calle de la iglesia, un abogado, y ahí estábamos encerrados, no salíamos, no nos asomábamos ni a la ventana, literalmente, así. Por temor de que volviera Por temor tu de papá. que supieran que estábamos ahí y que mi papá otra nos volviera a coger. Claro. Ya ahí, pues 5 años, 6 años, 7, la tía mía de crianza, que era una amiga de mi mamá, nos enseñó las primeras letras, a escribir, que por cierto le agradezco mucho a ella, que me enseñó a leer y a comprender la lectura. Entonces yo no hice primero elemental, sino que entré a segundo, tercero, cuarto y quinto en un colegio que se llamaba, creo que existe todavía, Simón Bolívar. No sé si existe todavía. Y luego cuando ya iba a pasar a primer año de bachillerato en el Liceo de Bolívar, apareció el señor papá. Yo me asusté muchísimo la primera vez que me vi, corrí, creyendo que me iba a secuestrar otra vez o quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, el caso fue que ya hicimos conversación y todo lo demás. Él me dijo, no, ahí está la lista, usted pasó y tal, para que me dé la lista de los libros, etcétera, etcétera. Y bueno, así comencé yo a tener las relaciones con él, pero yo tenía un gran resentimiento hacia él, ¿no? Y miedo, y había una serie de sentimientos ahí. Ya en ese entonces, yo hice primer año en el Liceo de Bolívar, que quedaba en la calle del cuartel. Estaba el profesor, se me escapa ahorita, un profesor muy famoso que era el rector de allá. A los 11 años llegué yo a primer año de bachillerato. Pero ese año, ya a partir de 11 años, yo comencé como que a manifestar algunas características de rebeldía y de amistades que no eran de pronto las más apropiadas. No eran muchachos malos, pero eran muchachos que también estaban de alguna manera en las mismas condiciones en que estaba yo. Con inseguridades, con familias disfuncionales, con etcétera, etcétera. Y ya yo ese primer año manifesté ahí un comportamiento, porque yo perdí el primer año y no dije nada, me quedé callado y guardé el boletín debajo del cuaderno. Y mi mamá, ay, ¿dónde está? No me lo han dado, hasta que me tocó reventarme y decir que yo había perdido el primer año de bachillerato. Ya en el segundo año, entonces mi papá decidió que me iba a pagar un colegio, entonces entré al gimnasio de Bolívar, Plaza de Santo Domingo, y él me pagaba todos los meses la mensualidad. ¿Qué hacía este jovencito en ese entonces? Cogía esa plata y me la gastaba con mis amigos. Me iba para cine, matiné en el Cartagena, a comprar chucherías y todo eso. Y exactamente en el momento en que yo llego a probar la marihuana, está ahí entre esos 12 y 13 años. Yo era un niño. Y oí hablar de que los marihuaneros, que se le ponían los ojos rojos, que se les daba y que la comelona. Entonces yo vi a un muchacho que jugaba fútbol allá en un equipo que nosotros teníamos, y lo vi con los ojos rojos y comiendo en la tienda una gaseosa con pan y eso. Entonces yo, estás trabado. Ahí me dijeron que esto y esto y esto. Hasta que al fin el muchacho se reventó y me dijo que sí. Y me dijo, aquí hay otro amigo tuyo que también está fumando, que se llama fulano de tal. Entonces yo le dije, mira, yo quiero que tú me des un poquito para yo probar también. O sea, a mí nadie me llevó. Te indujo. Me indujo, yo mismo me llevé. Bueno, mis condiciones internas también. Ya usted como psiquiatra profesional sabrá identificarlas más que yo. Entonces yo dije que quería probar y probé, y esa primera vez me fue mal. Me dio lo que en ese entonces se llamaba la pálida. Pálido, totalmente, mareo. Me tuvieron que tomar una soda para que tomara soda y Alka-Seltzer para que se me pudiera pasar la traba, porque no podía llegar hacia mi casa. Hasta que se me pasó, y sin embargo, a pesar de que me cayó mal, volví a probar otra vez. Discúlpame que te interrumpa. Importante claro, ahí ese aspecto. Claro, es muy llamativo, porque por lo general cuando una persona tiene problemas de adicción y tiene un evento adverso con la sustancia, le coge miedo. Claro que sí. O sea, eso se llama efecto aversivo y mejora. Evita, que la persona vuelva a consumir, pero fíjate que contigo no funcionó. Es que había ahí... es interesante, y yo creo que supuso este evento de estos secuestros,
generaron un impacto muy grande, un evento estresante muy importante en tu vida de infancia, y eso tuvo definitivamente que influir en lo que pasó después, claro, en todo lo que sí, pasó después. Claro que sí. Entonces, bueno, seguí ya probándola nuevamente, otro poquito, y comencé a entrar ya en el uso ocasional, los fines de semana, para las fiestecitas, para la playa, unos bailecitos que hacían en ese entonces, donde yo creo que usted no lo llegó a conocer, No que le llamaban tómbolas. No, claro que sí. En los colegios, ¿sí? Sí, claro que sí. Okay. Sí. Entonces, para yo bailar en esas tómbolas, porque yo era una persona también con timidez, con inseguridad, yo me fumaba mi poquito de marihuana, me echaba unas gotas que permitían que los ojos no se me pusieran rojos, y me iba a bailar a mi fiestecita y sabroso, y disfrutaba, y hasta ahí todo bien, normal. Pero llegó un momento, no sé qué cantidad de tiempo, en que la marihuana me comenzó a poner nervioso, paranoico prácticamente. Yo iba en un bus, me montaba en un bus, y de pronto pensaba que todo el mundo me estaba viendo, y me bajaba, tenía que bajarme, no podía seguir ahí, estaba nervioso y incómodo. Y para los que nos están escuchando, es importante que resaltemos esto, porque es uno de los efectos más comunes, efectos adversos más comunes del consumo de cannabis, ya sea a través de marihuana, inhalado o fumado, es los delirios persecutorios o la sensación de persecución. Esto es muy común, entonces sería bueno que lo resaltáramos. Claro que sí, a mí me ocurrió eso, y entonces ya yo comencé a tenerle ciertas, así con la marihuana, y comencé a conocer las pepas, llamadas así generalmente pepas. Eran generalmente medicamentos psiquiátricos que de alguna manera eran utilizados para drogarse. ¿Qué utilizaba yo? Si acá era para alegría y para baile, acá era como para mayor seguridad y para mayor firmeza en mi carácter, y me puso agresivo. Me pusieron agresivos estas famosas pastillas. Seguramente eran anfetaminas, me imagino, ¿no? Hubo anfetaminas, pero no fue el fuerte tampoco el de las anfetaminas. Más que todo las... no recuerdo el medicamento. Las cualudes, eran unas cualudes. No sé si llegó a conocerlas, no. Le llamaban uno las jumbo, que eran grandotas, unas grandes así. Pero era un medicamento que ahora mismo no recuerdo. Vamos a ver si de pronto me viene a la memoria. Bueno, entonces ese tipo de medicamento me puso violento, me puso agresivo, tuve problemas, me volví peleonero, me volví agresivo. O sea que podemos decirle a los que nos están escuchando que las drogas te estaban destruyendo la vida. Sí, ya comenzaron en ese momento, se fue distorsionando mi vida, mi comportamiento, después de ser yo un muchacho sano, noble, bueno, porque realmente, sí, entonces ya yo comencé a convertirme casi como que en un niño malo. Sí, y me gustaba esa característica de niño malo. Entonces, ahí ya vino a combinarse y a demostrarse algo que también se dice, doctor, y es que la marihuana es la entrada a las otras drogas, ¿cierto? Entonces yo pasé, además de las pepas, también conocí la cocaína. Y ahí estaba el alcohol también ligado. Sí, que muchas veces tenemos la idea errónea de que el alcohol no es una droga simplemente porque es legal. Entonces eso es algo, una distorsión que tiene la mayoría de las personas. El alcohol es una droga como cualquier otra y puede hacer tanto daño como las otras drogas. Así es. Entonces ya yo iba combinando. Entonces yo tomaba también mis pastillas. Cuando estaba, embriagado y con ese tipo de cosas, fumaba marihuana. Apareció la cocaína, entonces ya yo metía cocaína también. Llegué a probar el bazuco, pero no me enganchó, gracias a Dios. Tuve un familiar que le gustó mucho el bazuco y que consiguió por ahí X cantidad de dinero y se gastaba una cantidad de dinero en bazuco. Más o menos, ¿qué edad tenías en este momento que me estás contando de tu vida? Ya yo estoy hablando de 15, 16 años. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque es importante que también sepan todos que entre más temprano se empieza a consumir drogas, más riesgo hay de que se vuelva adicto la persona, porque el cerebro aún está en desarrollo. El cerebro se termina de desarrollar, sobre todo las áreas más importantes del racionamiento, el control, la fuerza de voluntad, se termina de desarrollar alrededor de los 20 años. Toma de decisiones. Exacto. Entonces, más temprano,
mayor riesgo hay de que la persona vuelva adicta y mayor riesgo de enfermedades mentales a largo plazo. Entonces eso es importantísimo y por eso te hago la pregunta. Claro que sí. ¿Cuándo tú, cuánto tiempo duraste tú consumiendo? ¿Hasta cuándo? Exactamente no tengo los años, pero sé que fueron más de 25 años, Doc, en los cuales yo leía, porque siempre me gustó leer. Es decir, de alguna manera yo en mi inconsciencia tenía algo de conciencia de que yo era drogadicto. Yo leía las características del drogadicto, que la baja autoestima, que esto, que lo otro. Y yo decía, yo soy así. Ahí estoy retratado yo, pero eso pasaba ahí desapercibidamente. O sea, no prestaba ninguna intención. ¿Qué te hizo tomar la decisión de parar? ¿Cuál fue el punto de inflexión en el argor de la recuperación? De la recuperación se habla de tocar fondo. El fondo. Bueno, ¿hubo algún fondo realmente? Claro. Hubo varios fondos. Me recuerda a un amigo que decía que él vivió un fondo permanente en su vida de drogadicción. Pero bueno, hubo situaciones muy difíciles. Pero sí me llegó a tocar mucho el hecho de que yo me reuniera con personas que yo consideraba que realmente no tenía por qué estar metido en ese ambiente, ¿no? Ambiente no solamente de drogadicción, sino de prostitución, de venta de droga, de delincuencia y una cantidad de cosas que yo me llegué a rozar con una cantidad de gente y yo me decía, pero ¿yo qué hago aquí? Llegaba mi momentico de lucidez y eso me hizo ir reflexionando y realmente allí fue donde en un momento determinado me encontré con unos compañeros de consumo y los vi diferentes. Y entonces les pregunté, ¿y ustedes qué tienen? Los veo raros, ¿qué? Si no, me tenemos 15 días que no consumimos. Y eso, estamos asistiendo a una fundación donde asistimos a 3 reuniones por semana. Ambulatorio, o sea, no había ni siquiera la primera fundación que hubo en Cartagena. Se llamó Fundación Nueva Vida. La creó una madre de un adicto para que su hijo lograra recuperarse, cosa que no logró, pero que de ahí se sembraron muchas semillas para que hoy en día haya personas como yo que esté dándole este testimonio. Fíjese que no conocía esa historia. ¿Cómo se llamaba? Nueva Vida. Nueva Vida. Y todavía existe. Todavía existe. Excelente. Claro, y sembró la semilla de todo lo que vino después, ¿no? Claro. Lares Crea, claro. Quiero Vivir. No existían Narcóticos Anónimos. O sea, Alcohólicos Anónimos, aquí en Cartagena, lógicamente. Sí, Alcohólicos Anónimos sí existía, pero Narcóticos Anónimos no. Y allí en esa fundación nos llegó el mensaje de Narcóticos Anónimos. ¿Por qué no le cuenta un poco a la gente qué es eso de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos y qué hacen ellos? Porque mucha gente que necesita ayuda y no tiene recursos, esto es un lugar donde pueden ir a recibir ayuda. Claro que sí. Alcohólicos Anónimos nace de dos, bueno, inicialmente uno, alcohólico, Bill Wilson, un ciudadano americano, corredor de la bolsa, alcohólico empedernido, que había hecho intentos frustrados por recuperarse. Él quería dejar el alcohol, pero no podía. Y en esa época, le estoy hablando por allá, Alcohólicos Anónimos nace en 1935. Y la memoria no me falla, sí, porque después Narcóticos Anónimos nace en 1953, tiene los 2 numeritos ahí invertidos. Entonces él comenzó a asistir a varios sitios de recuperación y fue asimilando y adquiriendo conocimientos y como que haría sus anotaciones, ¿verdad? Iba asimilando todo eso. Y se dio cuenta que cuando él compartía de su experiencia como adicto, él como que se fortalecía y duraba 2 días, 3 días, y sentía que eso lo ayudaba. Y comenzó a buscar hospitales donde hubieran alcohólicos internos para él hablar con ellos, principalmente pensando en su sobriedad, pero también con el ánimo y el intenso. De hecho hay una película inspirada en esa historia. ¿Usted la vio, doctor? Claro que sí, Bill W. Bill W. Se la recomendamos a los que nos están escuchando, creo que está en la plataforma de YouTube. Y ahí la pueden muy ver. Buena, muy buena película. Es una buena película, está bien lograda, bien hecha. Muy bien hecha. Entonces, este señor comienza entonces se encuentra con el otro creador o cofundador, que fue un médico.
El otro alcohólico primero que inició esto era un médico cirujano con un temperamento muy fuerte, y entonces él llegó al hospital y le preguntó a Ana, oye, ¿algún alcohólico? Ahí hay uno, pero vamos a ver si logra hablar siquiera 5 minutos con él, porque él no quiere ese tipo no quiere nada de nadie ni nada. Y sin embargo, bueno, déjeme. Y resulta que duró como medio día hablando con él ahí, porque otra de las cosas que también le llegó al doctor Bob, que era, ¿cómo se llamaba? Este médico, fue que en una de esas le dijo él, ya me vienes a hablar de Dios, yo no quiero saber nada de eso. Entonces él le dijo, no tengo que hablar de Dios, esto no es realmente una religión, ni mucho menos, ¿no? Tengo que hablar de un poder superior que yo he encontrado y que me ha ayudado, pero bueno, no te preocupes por eso, ¿sí? Lo que quiero decirte es esta experiencia que estoy teniendo contigo, tengo tantos días o poco tiempo de estar limpio y hablando con personas como tú, yo me estoy fortaleciendo. Y ahí comenzaron ellos a... ¿Qué se hace exactamente en estas reuniones de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos? Y aquí en Cartagena, ¿dónde pueden acceder las personas? Claro. Entonces ellos fundaron una institución llamada Alcohólicos Anónimos. Tomaron el nombre de un libro también que sacaron ellos, primer libro que los ayudó. De ahí fueron sacando los pasos que llamaron ellos y las tradiciones, donde lograron reunir una cantidad de principios tan importantes que en este momento, sin exagerar y sin querer desmeritar otros centros de rehabilitación y otras, es el grupo de ayuda que más adictos ha ayudado, valga la redundancia. Ha recuperado, exactamente. Y no solo sirve para recuperar, sino para prevenir que los que ya se recuperaron recaigan. Y casi siempre con la misma filosofía de compartir la experiencia. Que es la base de ese poder de la recuperación que Bill W. descubrió. De que se podían apoyar los unos a los otros y esa era una forma de recuperarse y de mantenerse. Claro. Encontró principios, por ejemplo, como que el dinero no debían ligarlo con la recuperación, ellos no cobraban por las ayudas en las reuniones estas, o sea, se mantuvo como un principio y aparece la séptima tradición, donde dice que dicen ellos, nosotros nos mantenemos a nosotros mismos sin recibir ayuda externa. O sea que el gobierno en ese entonces, a ellos uno de los Rockefeller, a Bill le ofreció X cantidad de dinero para apoyarlo y tal, y le dijo que no. Le dijo que no porque el dinero al mezclarlo con la recuperación, según ese principio, pues se corrompía la recuperación, exactamente. Entonces ellos decidieron organizar eso y crearon esto y comenzaron. Las primeras reuniones las hacían en la casa de Bill W. con la esposa. Imagínense esa casa llena de poco de gente recayéndose, vomitando por aquí, el otro poco de borrachito. Eso era una locura. Unos señores sin ningún tipo de fundamento médico, psicológico, psiquiátrico, ningún tipo de ayuda profesional para parar a gente con alcoholismo fuertes. Tremendo, ¿no? Háblanos un poco de acá de Cartagena, okay. ¿Dónde se dan esos grupos? Okay, ¿Tú disculpe, en esos grupos mucho tiempo? Claro, disculpe que me centré un poquito allá en el inicio. Esto está, ahorita hay más de 146 países donde funcionan Alcohólicos Anónimos y otros grupos que han nacido de Alcohólicos Anónimos, como comedores compulsivos anónimos, neuróticos anónimos, adictos al sexo anónimos, narcóticos anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en Cartagena hay varios grupos de Alcohólicos Anónimos. En Daniel Lemaitre queda uno, en La Providencia queda otro, en Crespo funcionaba otro, en el Colegio Cristo Rey, no sé. Tengo rato que no estoy asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y también Narcóticos Anónimos tiene diferentes grupos. En el Hotel Caribe también funciona un grupo de Alcohólicos Anónimos. No vale nada entrar allí a recibir ayuda. No te preguntan ni cómo te llaman, no les interesa saber cuánto tienes en el banco, ni el único requisito es el deseo de dejar de beber. Así es. Ellos dicen que tú debes tener la misma oportunidad que tuvimos nosotros
para recuperarte. El único requisito es que quieras. Y esto quiero que aprovechemos para decirle, porque la gente tiene una creencia errónea de que los adictos no se recuperan, o que las personas en condición de adicción no se recuperan. Y tú eres un ejemplo de que eso sí se puede, y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la vida, deportistas, artistas, profesionales en las diferentes áreas, gente que han conservado su anonimato, pues que esa es otra de las cosas que ellos mantienen. Es decir, yo aquí prácticamente estaría rompiendo mi anonimato como adicto, divulgándolo ante la prensa, ante la radio, ellos tienen ese principio de no divulgarlo, sino de mantenerlo en el anonimato. ¿Cuándo decidiste volverte terapeuta? Porque tú, entre otras cosas, te graduaste como terapeuta, tú tienes un título de operador terapeuta en adicciones, además de tu trayectoria, claro, todo lo que has hecho para ayudar a otros. Bueno, la historia es la siguiente. Yo llego, ahora rato hablábamos antes de la grabación del doctor César Sánchez. Uh-huh. Él era el director de otra fundación que fue de las primeras acá en Cartagena. Esta se llamó Quiero Vivir. Desafortunadamente ya no existe. Ya no existe, sí. A mí me llaman para hacerle las vacaciones a otro adicto en recuperación que estaba allí, que trabajaba por las noches cuidando a los internos, a los adictos. Alguien dio mi nombre, no recuerdo, creo que fue Gabriel, un compañero, sí, no me recuerdo, Gabriel dio mi nombre y dice, hombre, hay un compañero, Julio, que yo considero que podría... Me llaman a mí y me entrevista el doctor César Sánchez. Bueno, ya después que la historia usted la conoce, cómo hablé yo con él y todo lo demás, entro yo a formar parte de ese equipo allí, pero más que todo en las noches, para cuidar a los internos. En la mañana los llevaba a la playa, y los traía nuevamente, Como yo no estaba trabajando en ninguna otra parte, yo entraba a las terapias que se hacían allí, como un interno más, teniendo ya un año yo de limpieza. Iba a cumplir un año de limpieza. Entonces yo escuchaba mis terapias allí, estaba un jefe de terapeuta, se sentaba en su escritorio, muy protocolario, con un temperamento bastante fuerte, que en algunos momentos entramos un poquito en controversia. Bueno, en una de esas terapias, él le tocó salir, lo llamaron no sé qué, y me dice, Julio, yo estaba ahí, Julio, coge, sigue leyendo aquí, vamos leyendo un libro ahí que se llama Querer no es poder. Interesante. Se lo recomendamos a las personas que le interese sobre el tema, leer este libro de Querer no es poder. Una belleza. Tenemos la idea coloquial de que simplemente con desear algo ya lo podemos conseguir, y no es así, no es suficiente desear o querer algo, sino hay que trabajar por eso. Y ese libro te marca muy bien ese punto. Claro, yo me creé ahí como una formulita, Doc, donde dice que querer más creer más hacer, entonces sí es posible poder. Así es. Bueno, entonces me dice, Julio, lea ahí tal. Yo, sí, usted venga, siéntese. Y me siento yo en mi escritorio a leerle a los demás. Afortunadamente, fíjese, lo que le hablaba de la comprensión de lectura que me enseñó mi tía, me ayudó mucho, porque de eso se trataba, de leer y de explicar lo que se leía. Y a mí me cayó como anillo al dedo eso. Se te hacía fácil. Se me hacía fácil. Yo comencé a leer y a explicarle al grupo de 12, 15 muchachos que estaban ahí. Cuando él entra al poco rato, mierda, yo me asusto, me dio como pena, yo quitarme, no, ¿qué es ahí? Lo estaba escuchando detrás de la puerta y me gusta su estilo. Hágale. Y así ocasionalmente me iba dando como espacios para que yo comencé a investigar. Allí mismo había una cantidad de libros y yo comencé a leer, me metí de ratoncito de biblioteca y a leer. Y llegó un momento en que pasé a ser terapista. Ya yo no era el que cuidaba a los internos, sino que ya yo daba mis terapias. Exactamente. Y llegó un momento en que llegué a ser subdirector también. Eso es una buena historia. Exactamente. Yo me imagino que muchos adictos han pasado por tus terapias, todavía en la actualidad sigue, ¿cierto? Sí, en ese proceso. Sigues trabajando como psicoterapeuta. Independiente, te llegan los pacientes a tu casa, tú vas a la casa de los pacientes a transmitir el mensaje y ayudarlos, ¿cierto? Así es, todavía sigo haciéndolo, no se me dan con mucha frecuencia, digamos, no es cantidades de adictos que me lleguen, ojalá Dios permitiera, ¿verdad? No tanto por el malestar de ellos, sino porque realmente pues me ayuda en mi parte económica, ¿no?
Y tú tienes un programa que se llama El Padrino Julio, donde transmite el mensaje por redes sociales. Sí. Dile que te sigan a los que nos están escuchando. Hombre, claro que sí. Ojalá me sigan en Instagram como El Padrino Julio y en Facebook como Adiós a las Drogas. Es casi lo mismo, ¿no? Estoy hablando de mensajes de recuperación, leo literatura de recuperación, hablo sobre los pasos, hablo sobre mis composiciones que yo hago también relacionadas a las problemáticas sociales, a otras adicciones también, ¿no? Entonces sí, muy bueno que ojalá me sigan en las redes. Lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, del episodio, pero no quiero dejar de hablar de que, como lo dije al principio, tú, Julio, además de ese conocimiento que tienes, te gusta el arte, sí, y tienes la vocación artística, sí, y no solamente has escrito libros, sino que también has hecho poesías, canciones. Sí. Yo he escuchado las canciones, tú me las has cantado. Claro. Y no quiero pasar por alto de que todos conozcan tu libro de Carta de Adiós a las Drogas, porque como lo dije al principio, este libro tiene un mensaje que va desde el corazón de las personas que han sufrido de condición de adicción. Así es. Porque eran cartas que ellos escribían cuando ya se recuperaban y sí, cuando daban el mensaje final de lo que habían vivido, el terror que habían vivido. Y del por qué se retiraban, por qué se despedían de las drogas, por qué no la querían más en su vida, por los daños que habían ocasionado en su vida familiar, social, laboral, etcétera. Quiero que de tu propia voz nos leas esto que escribió Freddie Mercury. Por favor, haznos ese honor, claro, porque sí, me parece que las personas deben escucharlo. Claro, claro. Dice, Freddie Mercury lo escribió antes de morir de SIDA. Dice, cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por un joven que decía ser mi amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella, pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguanté más, me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé el coche, rompí todo dentro de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco, la necesitaba. Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir abandonados por mis padres, mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi amor y mi vida, mi destrucción y mi muerte. Tremendo, ¿eh? Muy tremendo, muy conmovedor. Desde el primer día que lo leí, me pareció impresionante esa realidad que vivió, lamentablemente, ese artista que fue tremendo cantante. Un artista excepcional que lamentablemente tuvo ese triste final. Pero bueno, Julio, gracias por este espacio. Voy a cerrar el episodio diciendo que las conductas adictivas tienen tratamiento, las personas pueden vivir libres de drogas. Julio es un ejemplo de eso. Pudo consolidar un hogar, llevar una vida, pudo estar libre del flagelo de la droga, y si él pudo, todos pueden recuperarse si se lo proponen, si tienen el deseo de hacerlo. Si quieren obtener este libro, sería bueno que se lo leyeran para que entendieran mejor. Los que estén interesados le pueden escribir en sus redes sociales al Padrino Julio, y él les dirá dónde conseguirlo y cómo conseguirlo, para que ustedes lo puedan leer. Entonces, importantísimo, los trastornos de adicción tienen tratamiento, hay solución para el problema y se puede ayudar. Yo me quedo aquí. ¿Quiere decir algo para cerrar? Sí, quise algo que se nos pasó por alto, y fue la ayuda del padrino de padrinos, que es Papá Dios. Así es. Que sin él no se puede lograr nada, y realmente es importante que también las personas busquen ese encuentro con el poder superior que llama. Bueno, yo me quedo aquí tomando mi café y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a usted también.